Ya, pues vamos a la dupla va, ya se instaló, o sea, no más allá de los dichos, si están, por ejemplo, respecto del ministro Valente, José Ramón Valente, que es el último episodio, porque son episodios estos, chiquillos, ¿o no? Son como los episodios de una saga. Viene uno, sigue el otro, continúa aquel, y uno se pregunta cuál es el siguiente. Bueno, lo que pasó con el ministro José Miguel Valente... José Ramón. Perdón, José, ¿por qué dije José Miguel? Hay que ver, ya. Porque acá hay otro José Miguel. Acá hay un José Miguel, en fin. José, aparte que José Ramón, no es muy habitual que alguien se llame José Ramón. Que se le diga, parece teleserie venezolana. No, que se le diga a los dos. Un Augusto José Ramón. Augusto José Ramón, ya, pero convengamos que no es que aquí abunde el José Ramón. Ya, pero bueno. Ya, pero si no importa, ya. En los detalles están las cosas importantes. No es menor, no es menor. No, lo que pasa es que ya, después voy a explicarles por qué no es menor. Pero no nos vamos por las ramas. Bueno, el tema es que este ministro de Economía, estaba dando una entrevista y le pregunta al periodista, en definitiva, si usted pondría sus platitas afuera. Si usted recomendaría, ¿no es cierto?, poner los ahorros. Yo no sé si le preguntó Mauricio Hoffman, tengo una duda. Preguntó primero por los inversionistas. Por los ¿Recomendaría a los inversionistas chilenos invertir afuera? Claro, y él dijo... Sí, sin duda alguna. Es lo que hago yo con mis propias inversiones. Exactamente. Por lo tanto, eso que aparece como una opinión sumamente sincera, técnicamente incluso se podría decir, Mauricio Hoffman, correcta, ¿sí o no? Sí, porque además dijo invertir parte de los ahorros. Correcto. O invertir parte de sus capitales. Es que déjame para hacer el análisis. Lo que pasa es que quería decirte que desde el punto de vista de un economista, claro, que alguien diga, oye, usted puede invertir, o sea, le recomiendo más bien invertir afuera o diversificar su canastita de huevos. Parece una opinión absolutamente coherente con la opinión de un economista y un analista económico. Pero ¿qué es lo que pasó? Se le objetó rápidamente que él no puede hablar en esos términos mientras es ni más ni menos que el jefe de la cartera de Economía en un gobierno que lo que está intentando es precisamente decirle a sus inversionistas o a los inversionistas, saben que queremos que inviertan en Chile y ojalá más inversionistas vengan e inviertan en nuestro país. Y eso generó una batahola de opiniones donde yo no sé, Mauricio Hoffman, si tú, pero yo no he visto muchas opiniones a favor de de José Ramón Valente. Abro la palabra. ¿Qué creen? No, a ver, te pregunto a ti. Todo el mundo está esperando, Mauricio, que te pronuncie. No. Claro, exactamente. Ahí ya, pues. Mauricio. Tampoco he visto opiniones a favor, la verdad, y lo que no termino de entender es por qué se arma esta batahola. Pero si el mundo de hoy es un mundo sin fronteras, donde corren las inversiones de acá para allá, de allá para acá. Recordaba yo más temprano cómo cuando esta economía empezó a recuperarse después de la crisis de los 80 y vinieron las grandes inversiones extranjeras en Chile, vinieron también las inversiones chilenas en el extranjero. Y los chilenos cantábamos orgullosos que éramos como los jaguares de América Latina porque había capitales chilenos que se compraban empresas tremendas en Argentina, y los chilenos nos sentimos así como con un ligero orgullo cuando vemos que Jumbo domina el mercado de los supermercados en Argentina, cuando Falabella es la multitienda de Argentina, cuando Almacenes París está también en esos lugares, o Ripley en Colombia. Luchetti también. Su intento. Claro, cuando Luchetti empezó a exportar tallarines a Italia, por ejemplo. O cuando, qué sé yo, pues cuando... Sí, ejemplos hay miles. Mira, ejemplos hay miles. Y en los 90 como que era una cuestión virtuosa que las empresas chilenas invirtieran afuera. Y asimismo, cuando... Lo sigue siendo. O sea, lo sigue siendo, sí. Pues, y cada vez hay más inversiones afuera. Y cada vez que hay inversiones extranjeras en Chile, no corre lo mismo para esos países. O sea, son países donde hay no solo permisos, sino incluso incentivos a que sus propias empresas también inviertan en otros países como Chile. O sea, cuando llegan los gringos a invertir acá, aquí no solo hay grandes capitales de las grandes corporaciones gringas que se vienen a Chile, sino que hay fondos de pensiones, fondos de ahorro de ciudadanos norteamericanos que están invertidos por todo el mundo, porque así se resguardan frente a los riesgos y a los vaivenes de los mercados. O sea, cuando aquí estalló el caso La Polar, me acuerdo que había una escandalera en Canadá, si mal no recuerdo, porque había fondos de pensiones de viejitos y viejitas canadienses que estaban puestos en La Polar en Chile. Y lo mismo con SQM, cuando estallan los casos Chispas o SQM después por la corrupción en la política también. Esto estalla en Estados Unidos porque hay fondos de inversión de miles y miles de gringos que están puestos en empresas del mundo y entre otras SQM de Chile. O sea, esta es una cuestión súper normal y natural. Entrevistamos más temprano a Charles Kimber, gerente corporativo comercial de Arauco,
que vino a hablar de la gran inversión que hizo Arauco en Arauco de 2.300 millones de dólares, y él decía, bueno, nosotros somos lo que somos porque estamos invertidos en Uruguay, en Brasil, y tenemos plantas por todo el mundo. Pero el tema es otro, ¿no? Entonces una cosa no quita la otra. Digo, una cosa no quita la otra, pero lo que sucede, yo creo que por qué queda la tole-tole y qué es lo que le sucede a uno, las ratitas de este mundo, es que finalmente uno lo que espera es que ese ministro represente o nos represente, hable de las políticas comunes, hable de los chilenos, no sé si de sus recomendaciones para las inversiones, no sé quién tiene inversiones para dividir y sacar al extranjero y adentro. Todos tenemos, todos tenemos los fondos de pensiones. 40% obviamente tus pensiones. Bueno, esa es una de las respuestas que dijo Valente, el ministro Valente. Hay más de 1 millón de ahorrantes en fondos mutuos en Chile. No, lo que yo quiero... los fondos mutuos están una partecita en Chile, que es un mercado chiquitito, y la mayor parte puede estar afuera. Lo que yo quiero interpretar es el malestar. Y creo entender que el malestar está en algo que voy a citar al señor Carlos Peña, que dijo en alguna columna hace un tiempo atrás, que era que de alguna manera hay un sector del piñerismo, un sector de la derecha, creo yo, que de alguna manera se mueve por algo que él llama el hábitus, es decir, de alguna manera esta disposición o la forma de pensar el mundo desde tu posición social, desde tu clase, desde tu estrato, y que efectivamente es una clase, o uno ve en esas palabras, uno huele en esas palabras. Puede ser que tú tengas razón en lo técnico. Lo que yo creo que es por qué se genera el malestar, porque uno huele ahí a alguien que viene de una clase dominante, que habla desde ese lugar. Y cuando yo creo, la verdad es que me parece a mí que el ministro de Economía no es el espíritu que debiera de alguna manera verse reflejado en sus conversaciones. Pasa con el ministro Larraín también con su viaje al extranjero, en fin, suma y sigue, digamos. Eso es lo que yo creo que molesta. Claro, pero tú situas por ese malestar, digamos, más bien. Por pura desinformación, yo creo que existe el malestar, porque hay que pensar, por ejemplo, que Chile en sus momentos más virtuosos de respaldo internacional tuvo los famosos fondos soberanos. Y esto no lo inventó la derecha ni la élite empresarial dominante, sino que lo inventaron ministros socialdemócratas de los gobiernos de la Concertación, que en un momento de buenos precios del cobre, por ejemplo, atinaron, y gracias a eso pudimos resistir no solo la crisis del 2009, 2008-2009, metiéndole mucha de esa plata a la economía chilena para que no se hundiera o no cayera en la catástrofe, sino también incluso para la reconstrucción del terremoto. ¿Y atinaron a qué? A invertir esos fondos en el extranjero, pues. Porque gracias a que los fondos soberanos de Chile, que eran muchos miles de millones de dólares, estaban invertidos por el mundo, invertidos por los estados chilenos, estados gobernados por gobiernos de centro izquierda, gracias a esos fondos invertidos afuera de los chilenos y no en Chile, pudimos salvar de estas situaciones. Si hubieran estado invertidos en Chile, la crisis, que Dios nos haya pedido confesado. Ya, pero ¿puedo decir algo? Yo de aquí quiero a ver si logro entender las posiciones de ambos. Por supuesto que cada uno, y me parece sumamente legítimo lo que dices tanto tú como tú, Mauricio, como Andrea, pero a ver, es que ¿por qué el gobierno, hagámonos la siguiente pregunta, ¿por qué este gobierno sale a señalar que hay que cuidar las palabras, que hay que cuidar el tono, que hay que cuidar la forma? ¿Por qué? A ver, porque si todo esto fuera tan natural y, oiga, si él está dando una opinión como economista, esto no habría generado un comité político hoy día, ni estamos preocupados de lo que pasó con este señor. O sea, claramente las palabras de Valente tienen un efecto político. Pero si lo generaron, eso es evidente. Pero por eso, entonces... Obviamente que hay que actuar frente a eso. Correcto, entonces yo me quiero situar ahí, porque fíjate tú que una persona del mundo de la economía, que es Jorge Rodríguez Grossi, que no vamos a decir que es un súper izquierdista, digamos, dentro del mundo, ¿no es cierto?, de los economistas, que fue ministro de Economía, decía, a ver, su opinión era... Ojo, él tiene un cargo público y en un cargo público lo que se espera son pocas palabras, precisión y sobre todo una postura política. No queremos que el señor José Ramón Valente nos dé sus opiniones en tanto economista, analista económico, porque para eso yo voy a los analistas económicos que hay en la plaza y están llenos de analistas económicos, ¿verdad? Algunos que son más ideológicos, otros que son más técnicos. Para eso estamos sobrados. Lo que queremos es que este señor nos dé la mirada política. Y la mirada política de este gobierno es: queremos más inversión aquí, en Chile, no afuera. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, si todos invierten afuera. Pero por algo tuvimos al gerente de celulosa con esta inversión absolutamente millonaria que va a generar mientras se construya, ¿no? Ahí en el Bío Bío, más de 8.000 empleos.
queremos que la gente invierta acá. Entonces, cuando él dice esto, más allá de toda la bajada que tenga, tiene un efecto, y ese efecto le sale caro al gobierno. Eso es todo lo que yo quiero decir al respecto. Sí, eso es verdad, estoy de acuerdo. No, claro, si en el fondo acá todo se reduce, creo yo, a un mal manejo del mensaje comunicacional, en definitiva, de la agenda. El gobierno está recién instalándose, no termina de instalarse, por lo tanto tiene que darle prioridad a establecer e imponer sus temas. Claro, toda la razón con Mauricio hasta cierto punto, en el sentido que es un muy buen consejo viniendo de un economista, de un asesor de inversiones. Pero en el manejo del mensaje que provoca un comité político, además, es donde puede haber errores en los énfasis, en manifestar el espíritu de lo que quiere hacer el gobierno y no que las ramas te vayan comiendo lo que tú quieres imponer, en definitiva, porque además le estás dando argumentos a la oposición, y es en definitiva lo que ha pasado, porque hubo evidentemente aprovechamiento, confusión, pero también es cierto de que hubo, creo yo, un manejo débil en términos de la agenda, digamos, qué es lo que quiere hacer el gobierno, qué es lo que quiere, eso es el mensaje, tiene que tirar la pelota para el córner cuando te preguntan cosas que te pueden generar problemas, porque ese consejo de inversiones, a todo esto conocimos los sueldos de los chilenos, que en promedio gana menos de 400 mil pesos, entonces también se produce en un momento sensible de que te digan, no, los chilenos tienen que invertir su ahorro en el exterior. Tampoco es muy atinado. Entonces, el tema yo creo que está ahí, en la construcción de mensajes, construcción de agenda, e imponerlo desde el gobierno y no al revés, que tus errores o tus tu manejo, digamos, deficiente, por decirlo de alguna manera, o no el más adecuado, te juegue en contra, pese a que tú puedas tener en cierto sentido la razón. Es distinto el caso del ministro de Educación. Ahí hay un tema mucho más severo, más grave, más profundo. Acá, mira, estamos hablando de un buen consejo que pueda venir de un economista, viniendo de un ministro que te provoca un problema político. O sea, es que yo no sé nada más que por cómo respondió, porque puede haber dicho, mira, yo si fuera economista, si siguiera siendo economista, claro, no hay problema, obviamente que sí, pero ahora lo que hay que preocuparse es de esto otro. No sé, hay mil maneras en que los políticos se las saben de memoria para concentrarse en el mensaje que yo quiero imponer. Los ministros dan entrevistas para algo, para decir lo que ellos quieren decir, para transmitir algo. No para que te saquen verdad, mentira, o ¿cómo se dice? No sé, de mentira, verdad, no para que te hagan pisar el palito, claro, le hacen coaching para que eso no ocurra. Y los periodistas evidentemente están buscando la noticia y buscan a veces el error no forzado, sabiendo que eso puede generar un fenómeno político tal como ocurrió. Claro, cuando hay una oposición que al mismo tiempo no termina de armarse y a la que, como tiene pocas posibilidades por ahora de volver al gobierno, le sale más o menos gratis lanzarse con andanadas cada día por medio, con mayor razón debieran tener esa cautela los ministros. En eso estoy de acuerdo. En todo el análisis político, el efecto que causa, el que ahora tengan que reunirse en la moneda con el presidente, de acuerdo. En eso no hay ninguna duda. Y lo otro también, sí, también lo que pasa es que, claro, que todas las empresas diversifican sus inversiones, no ponen los huevos en la misma canasta. Lo que dijo si hay oportunidad en el exterior, no merecía ni siquiera una repercusión. Pero está tan deteriorada la calidad del debate, tan ansiosa la oposición por encender banderas, ¿no es cierto?, y quemar las del adversario apenas se dé cada oportunidad, que claro, esto entra en el campo fértil, que es como apagar, porque además es sumatoria, era la tercera de Valente. La primera antes de asumir con el tema de la AFP, él no cotiza en la AFP, todos los chilenos sí, él no. Es que todo eso después vino el tema de la instalación en el INE, criticando severamente a la directora, siendo que en el gobierno anterior fue el mejor censo de la historia, y ahora sale con esta frase que, claro, no era la más grave y había que precisarla mejor, había que contextualizarla mejor y manejarla mejor en términos de... Y la opinión de Dominga antes de entrar al gobierno diciendo yo sí en el fondo, ¿te acuerdas que antes, incluso antes de que entrara a ser ya ministro, yo opino que... Menos mal que Dominga, no era juez, porque si no se hubiera tenido que inhabilitar. Ahora, yo creo que tiene que ver, bueno, y aquí... recordemos que por esa razón renunció Valdés y Mico. O sea, es un hecho político. También
estaban en es un hecho oposición. político desde donde hablan los ministros, desde qué lugar se ponen para hablar, y creo que no es tan distinto, creo que efectivamente coincido que es mucho peor lo de Varela, pero no es tan distinto lo que sucede con Varela, es desde dónde están situados. Ellos además también reconozcamos que Varela, Valente, son algunos también de los factores más ideológicamente, digamos, más duros, entre comillas, donde efectivamente también, me imagino que que el presidente Sebastián Piñera los eligió por eso, ¿no? También, es decir, nosotros somos un gobierno que fuimos aprobados con 10 puntos de diferencia, tenemos estas ideas, nuestra ideología es tanta, y pongo también en ciertos roles a estos personajes, ¿no? Ahora tamí hay que bancarse Sí, esos personajes. sí, porque Ahí llegó el son Matías en todo personajes caso, ahí duros, efectivamente hay un digamos. común denominador de que el fenómeno, pero el calibre para mí son muy Sí, distintos. el calibre Sí. de Valente es, digamos, es 22, distinto el que- otro es... Ya, Pero pero Valente a va propósito de sumando, eso, digamos. es interesante tomar nota de una cosa, el criterio que ha tenido Piñera para nombrar a sus ministros de Economía, porque ahí es un criterio que no es comprensible, es un criterio ¿En que ha sido términos de qué? irregular, porque primero, al primera administración nombró a Juan Andrés Fontaine, un economista académico, investigador, con una larga trayectoria en el Banco Central, en Sí. fin, en la academia, Ponderado. ponderado, pero Totalmente. ortodoxo y riguroso en su concepción de cómo tiene que ser la economía, No y ese duró criterio mucho. empezó a poner en el ministerio y no duró mucho. Claro. ¿Y a quién ponen de reemplazo? A Pablo Longueira, que llegó con una actitud Político. política, Claro. populista, anunciando arreglos Errático. de los estacionamientos, que vean ustedes en qué terminó, De acuerdo. anunciando los poderes para el CERNAC, que vean ustedes en qué terminó, en fin, y con cambiando absolutamente. Yo me acuerdo cuando Sebastián Edwards, en un muy cubierto seminario que hubo en las postrimerías del gobierno de Piñera, dijo: el peor error de Piñera fue haber cambiado a Fontaine por Longueira, porque se desarmó lo que Fontaine ortodoxamente hacía, duramente había empezado a crear en economía. Y Valente está en ese molde, en el de Fontaine, obviamente, no en el de Sí, Longueira. totalmente. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos con Piñera? ¿Qué quiere para economía? Porque economía es el Ministerio del Fomento, de la construcción de empresas, del fomento a la pyme. Pero es que hay dos Sí, almas. pero en po. el La molde derecha económico, en el social es molde un técnico, alma. pero en el molde político, que lo es también siendo Claro, ministro. claro. Bueno, se ha Entonces, mandado ¿cuál 3 es- o 4, ¿viste? ¿Cuál es el Entonces, criterio? Porque nosotros cuando se anunció ese nombramiento, esa composición del gabinete, dijimos, a ver, ¿pero qué es esto? Pone en economía que un ministerio de acción del Estado para fomentar la actividad privada, sobre todo pyme y micro, a un ortodoxo Por del eso, capitalismo. a eso voy, eso Y hay nos que preguntamos bancárselo. ¿Qué significa esto? Ahora, Oye, versus el alma de la derecha social, que está cada vez empujando más fuerte. Entonces, efectivamente, ¿qué va a Ahora, pasar? No sabemos. Y voy a agregar Oye. un último punto donde tengo una diferencia con mi compañero acá, porque la verdad es que para mí la Muy bien. oposición en este caso es absolutamente irrelevante, porque tú dices, Sí, po. una oposición que está esperando, si la oposición no está esperando nada. Es que Mira, está tan no, irrelevante que por eso es más desesperada. pero es que por eso no, Claro, porque a eso iba yo. es que Este cayó aquí da solo, lo Pati. mismo la reacción de la oposición, porque el fenómeno está instalado desde el gobierno, es el autogol del gobierno. Entonces eso es lo dramático para el gobierno, porque Oye, una oposición desarticulada, que está dividida, la verdad es que esto demuestra lo mal que está en eso el gobierno, es decir, en este punto comunicacional de sus ministros, ¿no? Sí, ya sé que tenemos que ir a pausa, pero yo creo que es mucho más relevante cuando uno piensa en los tiempos que estamos viviendo. Son la democracia de las audiencias, la democracia de las redes sociales, y los gobiernos emplean muchos recursos para el manejo de agenda, muchos asesores periodistas, muchos asesores que tienen que ver con redes sociales. No olvidemos la campaña de Trump, basada en gran medida en manipular incluso el tema de las redes sociales, creando realidad. Entonces, teniendo en cuenta la ponderación que hoy día tienen esos fenómenos, descuidarlo es